Gloria a Dios. Se los bendiga a todos aquellos que están conectados viendo esta transmisión. Les invitamos que se queden unos momentos, quédese unos instantes y comparta esta transmisión. Compártala con sus conocidos, con sus amigos, ahí en su muro de Facebook. Compártala enviando el link por WhatsApp y denle like a la página de la radio para que siga creciendo y para que cada día más personas conozcan y, y aprendan más del Evangelio de Cristo, aprendan más de las Escrituras, porque recuerde que lo único que hablamos en estas transmisiones, en estos programas, es de la Biblia. No se habla de algún pensar humano, no se habla de alguna ideología humana o de religiosidad, no, se habla únicamente de la palabra de Dios. Ese es el centro de estos programas, es el centro de estas transmisiones. Por eso le invitamos que comparta, porque la palabra de Dios es para que sea esparcida en toda la tierra. Así dijo el Señor, nos dejó esa encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, esta es la manera en que nosotros podemos ir por el mundo, pues como mandando por ahí nuestra cooperación de compartir, de enviar. Entonces, trabajando juntos en la obra del Señor. En esta tarde tenemos un tema titulado Corazón de Siervo. Vamos a ver algunas características de cómo darnos cuenta si nuestro corazón es un corazón de un siervo verdadero para Dios. Porque recuerde que el Señor vino a buscar siervos. El Señor vino a que nosotros le sirviéramos, no a que hiciéramos otra cosa, no, solamente a que le sirviéramos, le agradáramos. ¿Y cómo sabemos que eso vino Cristo? Porque lo podemos ver cuando Él estuvo en esta tierra con sus apóstoles, cómo Él fue y los escogió y los llamó a que le sirvieran. Entonces, así mismo, ahora no es tan literalmente así que Dios nos habla con voz audible, pero por medio de su palabra Dios nos llama y Dios nos escoge. Entonces, a eso el Señor busca verdaderos siervos. Nuestra cita principal va a estar en Segunda de Samuel y va a ser con lo que comencemos el primer punto. Primer punto o la primera característica de un siervo. Obviamente hay muchísimas características para saber si nuestro corazón es un corazón de siervo, pero vamos a mencionar algunas solamente, que son 5 en esta tarde. Y vamos a Segunda de Samuel capítulo 24. Segunda de Samuel 24, versículo 21. Segunda de Samuel 24, 21. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Entonces, antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña oración. Si usted gusta acompañarme en donde está viendo esta transmisión, vamos a orar y a poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das la oportunidad, Señor, de estar hablando de tu palabra, Señor. Porque tú me das la oportunidad, Señor bendito, de compartir, Señor bendito, tu escritura. Te ruego que tomes mi mente, Señor, mi corazón, Padre Santo bendito. Tú, Señor, sé en mi vida, Padre Santo, para que yo hable lo que tú quieras, Padre Santo, en esta tarde. Y te ruego que asimismo pongas, Señor, en el corazón de aquel que va a escuchar, Señor. Pon aquel oído dócil, Señor bendito. Pon esa tierra fértil en los corazones, Señor, que van a escuchar esta palabra, Señor. Y aquella persona, Padre Santo, a lo mejor que va a ser tocada por ti en esta tarde, Señor, te ruego que tú hagas la obra, Señor, y ese fruto que tú esperas en las vidas sea obtenido, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, y te damos la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, amén, aleluya. Entonces, aquí nuestra primera cita nos está hablando de cómo el rey David se acercó para comprar
una heredad, para comprar vamos a decir, una propiedad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel estaba habiendo mucha mortandad. Entonces, el rey, pues, lo que quería hacer era acudir al Señor, a Dios, a pedirle que cesara esa mortandad. Entonces, lo que pasa aquí, y el primer punto que vamos a tocar, va un poco ligado a lo que tratábamos la semana anterior, que era el esfuerzo. La semana anterior veíamos que era esforzarnos para agradar a Dios, dar más allá de nuestro esfuerzo, más allá de lo que nosotros podemos humanamente. Entonces, este va un poco ligado, el primer punto va un poco ligado a lo que veíamos el sábado anterior. ¿Por qué? Porque el primer punto es esforzarse en agradar a Dios. Entonces, ¿en qué entra el esfuerzo en esta parte? Porque David, bueno, vamos a decir, le regalan, no le regalan, le prestan. Dicen, bueno, ahí está vamos a decir, para que edifiques, ahí está incluso, hay con qué vayas a edificar, ahí están los bueyes, ahí está con qué vas a hacer la leña. Le habían puesto todo así en comodidad para que David nada más llegara y formara ahí hiciera el altar y sacrificara. Entonces, lo que dice David aquí es el punto que vamos a enfocarnos. Dice, no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David los compró. ¿Y qué hace referencia a esto? Bueno, podemos decir, bueno, pues a David se la habían regalado, se la habían otorgado. Pero David dijo, no, es que ¿cómo voy a ofrecer al Señor? ¿Cómo voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste? Entonces yo me voy a esforzar por dar al Señor algo que a mí me, que me cueste darlo al Señor, que yo tenga que hacer algo para agradar al Señor. Entonces, ese es el primer punto, esforzarnos en agradar al Señor. Un corazón de un verdadero siervo es aquel que se esfuerza en agradar al Señor. Es aquel que cuando la situación es contraria, es aquel que cuando hay adversidad, es aquel que cuando se esfuerza en agradarle, se esfuerza en dar lo mejor. Que aun cuando en el mundo hoy en día se busca mucho la comodidad, se busca mucho la estabilidad, se busca mucho vamos a decir, el estar bien en esta tierra. Entonces, vamos a trasladar esta escritura a la actualidad. Un verdadero siervo es aquel que dice, no, es que cómo voy a estar cómodo. De hecho, David mismo, también lo comentamos el sábado anterior, David estaba vamos a decir, en su palacio, por así decirlo, y el arca de Jehová estaba en una tienda. Entonces, ligamos estas escrituras con lo mismo, esforzarse. Dijo David, bueno, ¿cómo yo voy a estar cómodo si, si el arca de Dios, si la presencia del Señor está en una tienda y yo estoy aquí descansando en mi palacio, estoy en mis aposentos bien tranquilo? Entonces, David se esforzaba por agradar al Señor. David fue un ejemplo muy grande que podemos ver aquí en las Escrituras, de varios puntos. De hecho, ahorita entra en otro de los puntos. Entonces, podemos transportarlo a hoy en día. ¿Cómo yo voy a estar tranquilo sentado en una banca mientras la obra del Señor se lleva a cabo? ¿Cómo no me voy a esforzar en dar algo para el Señor? Porque a veces nos conformamos o queremos, ¿cómo decirlo? Queremos tranquilizar nuestra conciencia con ir a la iglesia, con venir los domingos a congregarnos y sentarnos en una banca a escuchar lo que se va a decir en ese día. Nos conformamos a asistir a la iglesia, sentarnos, escuchar la palabra, irnos y volver así la siguiente semana, y volver así la siguiente y la siguiente. Y déjeme decirle que la obra del Señor es para que nosotros nos metamos, no para que nosotros nada más estemos escuchando, no para que solamente seamos oidores de la palabra, no. Debemos de escuchar, y una vez que hemos escuchado y aprendido, debemos de poner por obra lo que se nos está enseñando en la escritura, en la palabra. ¿Cuántas veces a usted le han invitado a lo mejor a hacer algo para Dios? Y usted en su comodidad ha dicho, no, pues es que no puedo, es que no me siento listo, es que eso es esforzarse para el Señor. Bueno, yo estoy cómodo aquí. Está bien mi comodidad, está bien yo estar cómodo y mientras la obra del Señor se hace, mientras la obra del Señor se lleva a cabo, mientras la obra del Señor sigue, porque déjeme decirle que la obra del Señor no se detiene. Si nosotros no queremos hacerla, va a haber alguien más que quiera hacer esa obra.
Entonces nosotros somos los que perdemos. Si nosotros nos conformamos por estar sentados en una banca, solamente escuchando, nosotros somos los que perdemos y nosotros somos los que desaprovechamos. Porque el Señor nos llamó para trabajar. Somos obreros de su viña. Entonces, imagínense, vamos a imaginar una situación. Imaginemos que hay una empresa en donde hay un patrón que está reclutando gente. Entonces, imaginemos que el trabajo de una persona es estar, no sé, vamos a poner un ejemplo, va a armar sillas. Va a armar sillas. Entonces, en esa empresa se arman sillas, se arman mesas, se arman muebles. Entonces, digamos que el dueño de esa empresa, el jefe, empieza a ir y a buscar, empieza a poner letreros, se solicita personas, se solicita gente, se solicita trabajadores. Entonces van muchos, acuden y el jefe selecciona, bueno, estos van a ser los que van a trabajar en mi empresa. Entonces, vamos a decir el lunes empieza el trabajo y llega el lunes y empiezan a trabajar los nuevos contratados, los nuevos empleados. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínense que el jefe de la empresa, el jefe de esa compañía, decide ir a pasar por donde está la producción y se topa con que algunos están sentados nada más escuchando cómo se dan las instrucciones de armado, cómo los demás están trabajando, viendo nada más cómo por allá se están pegando las patas de las sillas, por allá se están pintando las sillas y ellos nada más están sentados viendo. ¿Qué va a hacer el jefe? ¿Le va a agradar eso? ¿Le va a agradar que aquellos que llamó nada más estén sentados viendo cómo los demás hacen la obra? Obviamente no le va a agradar. ¿Por qué? Porque el Señor, bueno, en ese ejemplo, el jefe de la compañía, de la empresa, los llamó para trabajar en su obra. Entonces, ¿qué va a pasar? Es lo mismo con el Señor. El Señor nos llama, nos selecciona, dice la palabra que desde el vientre nuestra madre nos escogió. Entonces, el Señor nos escogió y nos trae a su presencia. Entonces, imagínense que el Señor pasa, baja, así como el ejemplo que poníamos del jefe de la compañía que baja a ver cómo van todas las cosas. El Señor baja igual, desciende o desde su trono ve y ve que algunos solo están sentados escuchando, que solo están sentados viendo cómo la obra del Señor se lleva a cabo sin participar en ella, solamente observando cómo se llevan a cabo campañas, evangelizaciones, se llevan a cabo oraciones de sanidad, veladas, y ellos solamente están escuchando y sentados visitando la iglesia una vez por semana. Entonces, ¿qué va a pasar? El Señor no le va a agradar eso. El Señor no se va a agradar de que solamente estemos sentados viendo, observando, escuchando. Por eso el Señor nos dice que nos esforcemos. Lo leíamos en el sábado pasado, en Josué 1. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Si usted que es cristiano no se involucra en la obra del Señor, solamente está de espectador, déjeme decirle que usted entra en la cita en donde dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Si usted puede y usted tiene el conocimiento de que lo que se va a hacer es bueno para el Señor y sabe cómo hacerlo y no lo hace, déjeme decirle que usted está entrando en pecado delante del Señor, porque la obra del Señor es para que nosotros trabajemos en ella. Entonces, ¿qué David decía? Bueno, es que yo no voy a ofrecerte algo que no me cueste, yo voy a darte algo que salga de mí, que salga de mi esfuerzo, que salga. Entonces, ese es el primer punto de un corazón de siervo. Se esfuerza por agradar al Señor, da más allá para hacer lo que al Señor le agrada. Entonces, vamos a lo largo de esta enseñanza, vamos a ir recorriendo algunos puntos. El primero, se esfuerza por agradar al Señor. Vamos a el número 2. El punto número 2 dice, deja todo lo que le estorba. Entonces, imaginemos que ya nos estamos esforzando por agradar al Señor. Ahora, nos damos cuenta de que algo no nos está beneficiando o de que algo nos está estorbando para la obra del Señor. Vamos a leer en Mateo 16:24. Aquí tenemos, bueno, antes de leer la cita, puse por ahí dos ejemplos que son conocidos en la iglesia del Señor. Uno es el llamamiento de los apóstoles. En programas anteriores hemos puesto ejemplos de los apóstoles cuando fueron llamados.
y nos muestra el llamamiento de algunos que eran pescadores, el Señor les dice que los sigan. ¿Y qué pasa? Los pescadores al instante dejan sus redes y los siguen. ¿Qué pasó con Leví? Leví estaba en el banco de los tributos, era cobrador de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? El Señor se acerca y le dice, Leví, sígueme, y deja todo lo que tiene, todo lo que está haciendo en el instante y lo sigue. Entonces, ¿por qué este punto dice, dejar lo que estorba? Imagínense que los apóstoles, en este caso de los pescadores y del que cobraba los tributos, ¿qué hubiera pasado si hubieran seguido al Señor, pero si no hubieran dejado sus ocupaciones terrenales? Pues no hubieran podido servir al Señor. Imagínense Pedro siendo pescador y al mismo tiempo llevando la palabra, o sea, ocupándose en la pesca al mismo tiempo que el Señor lo necesitaba. Pues no, por eso el Señor le dijo, bueno, es que necesito que me sigas. Y después dice, y ahora serás pescador de hombres, refiriéndose a que se iba a convertir en evangelista, así como lo hizo en sus predicaciones. Entonces, el Señor no hacía referencia que debemos dejar de trabajar, debemos de saber que lo que nos estorba para servir al Señor debe de ser hecho a un lado. ¿Sí? Porque hemos escuchado ejemplos de gente que dice, no, es que voy a dejar de hacer todo para servir al Señor, ya no trabajo, ya no voy a estudiar, no, no es eso. Porque hay incluso sectas en los que dicen, no, ya no debes de hacer nada porque eso estorba al Señor, ya no debes de ir a la escuela, ya no debes de ir a tu trabajo, ya no debes de ir, no, eso cae en un extremo en donde está equivocado. Entonces el Señor aquí, con el llamamiento de los discípulos, nos hace referencia a nosotros que hay cosas que si queremos agradar a Dios, no podemos tenerlas nosotros en nuestro corazón, debemos dejarlas. Entonces, así como Leví dejó el banco de los tributos y se fue a agradar al Señor, así como los apóstoles que pescaban dejaron sus redes y siguieron al Señor. Eso es lo que el Señor buscaba, que lo que les estorbaba para seguirlo, lo hicieran a un lado. Y otro caso que también viene en la escritura, el joven rico. ¿Qué pasó con el joven rico? Pasó lo mismo que con los apóstoles, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, aquí el joven rico, la diferencia es que él se acerca y dice, bueno, ¿qué debo de hacer para el reino de los cielos, para alcanzar la salvación? Entonces el Señor le dijo, bueno, obedece los mandamientos, obedece la escritura, la ley. Y luego él, vamos a decir, se jacta porque dice, bueno, pues eso ya lo hago desde pequeño. No robo, no mato, no hurto, soy obediente, no adoro otros dioses. Entonces el Señor conocía los corazones y conocía su corazón y dice, bueno, ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué el Señor le pidió específicamente eso? Porque el Señor sabía que ese era lo que le estorbaba. Así como le comentó de los apóstoles. El Señor no quería que dejaran de hacer todo así literalmente y servir al Señor. No, no vas a ir a... No, solamente el Señor quería ver que dejaran lo que ellos necesitaban dejar para servirle. Entonces, el joven rico, así también. El Señor no era que vas a dejar todo para servirme y no vas a trabajar, no, el Señor le dijo, bueno, lo que te estorba, eso es lo que vas a dejar para agradarme. ¿Qué era lo que le estorbaba al joven rico? Su amor al dinero. Entonces el Señor le dijo puntualmente, le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que se entristeció, se dio la vuelta y se fue. No decidió dejar lo que le estorbaba. ¿Por qué? Porque él tuvo más amor al dinero. Así como dice la escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, él decidió no dejar lo que le estorbaba. Decidió no dejar eso que le impedía seguir al Señor. Entonces, el corazón de un verdadero siervo es aquel que deja atrás lo que le impide agradar a los ojos del Señor, lo que le impide ser un siervo de Cristo. Y leemos en el 16:24 de Mateo. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras.
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, aquí que nos habla, dice, el que no tome su cruz y venga en pos de mí, dice que no es, en el 24, perdón, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, en otra parte dice, el que no tome su cruz y que no me siga no es digno de mí. Si no tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor, no somos dignos de Él. ¿Y qué era tomar nuestra cruz y seguirle? Tomar la cruz y seguirle es dejar atrás lo que nos estorba, es dejar atrás lo que no es seguir a Cristo. Por eso el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Y luego dice el 25, el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué dice aquí el que quiera salvar su vida? El que se enfoque más por sus deleites, el que se enfoque más por sus placeres, por que su vida vaya bien, porque su vida esté tranquila, con comodidad, como decíamos en el primer punto, donde dice esforzarse por agradar a Dios. El que esté cómodo y prefiere estar en su vida cómodamente antes que agradar al Señor, vamos a englobar esa parte que dice en todo eso. Que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, salvar su vida, vamos a englobarlo en todo eso. El que quiera agradarse a sí mismo, el que quiera satisfacerse a sí mismo, el que quiera estar en comodidad del mismo. Al final de cuentas, agradar a Dios no fue su prioridad y se va a perder. Porque ¿cómo podemos estar en la presencia de alguien a quien no quisimos agradar en nuestra vida? Entonces es un poco ilógico. Y luego dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y vamos a englobar, el que pierda su vida, vamos a tomarlo no tan literal como perder la vida o morir, sino el que pierda parte de su vida vamos a decir, en que no tuvo así como Lázaro, que no tuvo sus deleites en esta tierra, que no tuvo su satisfacción terrenal, pero cuando él llegó a la presencia del Señor, el Señor le dijo, bueno, le dijo al rico, tú tuviste tus deleites, tus placeres, tú tuviste tu recompensa terrenal. Entonces, el que pierda su vida, el que deje atrás su vida por seguir al Señor, el que pierda o que deje tus deleites por agradar al Señor, ese es el que va a hallar la vida eterna. Entonces aquí podemos englobar mucho en donde nos dice el Señor, bueno, si queremos agradarle o si queremos buscar al Señor, debemos de perder lo que nos estorba, debemos dejar lo que nos estorba, incluso si algo en nuestra vida ocupa el primer lugar, debemos dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el Señor. Entonces, si nosotros queremos agradar al Señor, el Señor tiene la recompensa, porque Él dijo aquí en el 26, dice, perdón, en el 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces aquí lo vemos, si yo decido agradar mi carne y perder la presencia del Señor, voy a tener mi recompensa. Pero si decido perderme mis deleites, mis anhelos, renunciar incluso a mis sueños terrenales, porque hoy es lo que necesitamos. Necesitamos que haya gente que renuncie a sus sueños, que renuncie a sus deseos terrenales y que diga, Señor, bueno, renuncié a esto porque quiero agradarte. Renuncié a mi vida porque quiero servirte. Renuncié a mi vida porque quiero ser fiel a ti. Eso es lo que el Señor está buscando y cómo nosotros podemos darnos cuenta que nuestro corazón es un corazón de siervo. Y por último, de este punto, en Hebreos 6:9. Hebreos 6:9. Entonces el Señor no se queda con nada. Si Él veíamos también el sábado pasado que el Señor va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. El Señor ve su esfuerzo, el Señor ve que usted dejó cosas por agradarle y Él va a recompensarle cuando venga en su reino. Entonces tenemos en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, aquí dice en el versículo 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Entonces, ¿qué decíamos en el Mateo 16:24? Decíamos lo que dice la Escritura, que el Señor va a venir y va a recompensar a cada uno según su obra. Y aquí lo vuelve a decir, Dios no es injusto, no es injusto para olvidar vuestra obra. Si usted decide dejar algo por el Señor no es injusto y no va a recompensar eso que usted hizo. Si el Señor ve que usted decidió dejar atrás algo que a usted a lo mejor le gustaba mucho, que a usted a lo mejor anhelaba tanto, pero eso le estorbaba para servir al Señor y usted lo dejó atrás, el Señor créame que le va a recompensar. Si no le recompensa aquí en la tierra, en el cielo le va a recompensar, pero de alguna forma el Señor le va a recompensar. Y eso también es una parte importante. Muchas veces lo hacemos o queremos hacerlo condicionando al Señor y eso tampoco debe ser en nuestro corazón porque el Señor los conoce. No podemos decir, bueno, Señor, voy a dejar de hacer esto, pero me debes de recompensar. No, Señor, voy a dejar de hacer esto porque no te agrada a ti. No esperando que me des algo, Señor, porque al Señor, ¿qué esperamos que nos dé el Señor si ya nos dio todo? Entonces, si el Señor ya nos dio todo, ¿cómo hemos de esperar que nos dé algo más? Solamente lo que debemos de dejar, lo que debemos de hacer a un lado, lo hacemos por amor al Señor, por servirle al Señor, por decir, Señor, esto me está estorbando, lo voy a hacer a un lado porque te quiero agradar, porque quiero ser un buen siervo tuyo. Y la recompensa ya vendrá luego, sin que nosotros estemos preocupándonos por, ay, sí, ¿cómo me recompensará el Señor? O, ay, no, eso debe ser totalmente segundo término. La recompensa del Señor es después de que nosotros nos dediquemos a servirle, a agradarle. Entonces, Dios no se queda con nada. Si usted algún día está y dice, ay, es que a mí me gusta mucho esto, usted analiza su vida, "Ah, es que a mí me gusta mucho, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, a mí me gusta mucho los viernes llegar a mi casa y hacer una carne asada y descansar y ver una película. Estamos diciendo, bueno, eso no tiene nada de malo, pero sabemos que el viernes es un día que el Señor que estableció para en la congregación orar. Entonces decimos, ah, Señor, estoy haciendo esto, pero me impide, no es que sea malo, pero me impide, así como lo decíamos con los apóstoles. No que pescar fuera malo o trabajar en los tributos fuera malo, pero les impedía servir al Señor. Entonces, imaginemos que usted está, ay, es que no voy al culto de oración porque hago esto, prefiero estar en mi casa descansando, conviviendo con mi familia, a lo mejor es el día de reunión familiar y, bueno, Señor, lo voy a hacer a un lado y voy a decidir agradarte. Voy a decidir dejar esto por mi comodidad, por mi satisfacción y entrar en lo que tú me pides, de hacer a un lado lo que no, lo que me estorba para servirte. Entonces a usted ahí mismo se va dando cuenta, ay, es que yo quiero tener ese corazón de siervo. Y preferimos antes las cosas del Señor que lo que nosotros anhelamos, que nuestra satisfacción, que nuestro deseo, nuestro anhelo. Entonces, ese es el punto número 2. Ya vimos el 1, que es esforzarnos por agradar a Dios. El segundo punto, dejar lo que nos estorba. Dejar a un lado lo que nos impide agradar al Señor. Entonces, el número tres, un corazón dispuesto a servir. Y este punto lo vamos a ver con un claro ejemplo de la persona que nos dejó el mayor testimonio de ejemplo, el nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer Juan 13, versículo 6. Un corazón dispuesto a servir. Ya vimos esforzarnos, dejar lo que nos estorba, ahora estar dispuestos a servir. Leemos Juan 13, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6 al 9, perdón. 13, 6 al 9. Entonces, como le comentaba al inicio, hay muchos aspectos que nosotros podemos ver para saber si somos siervos de Dios. Pero ahorita vamos a tocar solamente 5, vamos en el tercero. Dice 13, 6 al 9. Dice así. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Entonces aquí un ejemplo que nos dejó el Señor, dispuestos a servir. El Señor, ¿cómo se puso para servir? Bueno, era una costumbre que se lavara los pies de las personas. Y el Señor se dispuso a servir a sus discípulos, a sus apóstoles, para lavarles los pies, para tener ese, vamos a decir, acto de humildad. El Señor se puso y Pedro se negaba al principio porque él sabía, decía, ¿cómo? Es que ¿cómo? O sea, él sabía quién era el Señor y decía, ¿cómo me vas a lavar los pies, Señor? No, no. O sea, Pedro pensando, no, yo soy el que te los debe lavar a ti. Entonces, como Juan el Bautista también al principio cuando Jesús fue a que lo bautizara, que Juan dice, bueno, es que ¿cómo te voy a bautizar? ¿Cómo? Es lo mismo que pasaba con Pedro. Decía, bueno, es que ¿cómo te voy a lavar? ¿Cómo me vas a lavar los pies si yo soy el que te los debe de lavar? Porque tú eres Señor, tú eres el Dios hecho carne. Entonces, es lo mismo que pasó con Juan, con Pedro, pero el Señor que dijo, bueno, si no te lavo, o sea, el Señor haciendo referencia a que debo de hacerlo, el Señor haciendo referencia a que Él tenía que hacer eso. ¿Por qué? Porque nos tenía que mostrar que aún el más grande de servir, debe de servir. Como vemos en la escritura que en las bodas del Cordero el Señor servirá a las mesas, el Señor estará ahí para servir. Entonces, el Señor nos dio un ejemplo de humildad, de un corazón para servicio, para estar dispuestos a cumplir la obra del Señor. Y también tenemos en Lucas 10, aquí también tenemos una historia muy conocida, historia bíblica. Lucas 10:30. Dice la escritura. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén y a Jericó, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué pasó aquí en esta historia? Tenemos 3 personas, un levita, un sacerdote y un samaritano. Entonces, según la historia bíblica, los samaritanos no tenían, vamos a decir, buena relación con los judíos por cuestión de la separación que había habido entre los reinos. Entonces, nos pone aquí esta escritura del Señor, del samaritano, poniéndonos como una referencia de que a veces nosotros que debemos de tener ese corazón de servicio, nos hacemos a un lado o ignoramos, como en la primera parte que decía, no nos esforzamos por agradar al Señor, hacemos como, vamos a decir, nos hacemos como si no viéramos, como lo hicieron estas personas que pasaron de largo e ignoraron lo que estaba pasando. Entonces, pasa lo mismo, a veces no tenemos ese corazón de servicio para estar dispuestos a qué se va a hacer en la obra del Señor. Ah, Señor, ¿qué quieres que haga de mí? Es un corazón dispuesto. ¿Qué quieres que haga para ti, Señor? En este día, ¿en qué quieres que te sirva, Señor? Porque a veces hasta nos ponemos, vamos a decir, exigentes en Señor, te voy a servir, pero no me pongas aquí, Señor, pero no me mandes allá, pero yo quiero aquí, pero yo no.
Señor, yo quiero servirte en lo que tú me pongas, en donde tú me envíes. Entonces aquí nos pone el ejemplo de levita y el sacerdote, que pasaron de largo. Vieron lo que se necesitaba, vieron que aquel hombre necesitaba ayuda, que estaba herido, que estaba golpeado, y no hicieron nada. Pasaron de largo. Entonces a veces nosotros necesitamos pararnos y ver, Señor, mira, está pasando esto, mira, la casa del Señor está necesitando que yo ponga mi vida para este servicio. Mira, ahí hay personas en los hospitales que necesitan que sean ministradas. Mira, en la plaza ahí hay personas que necesitan una oración, que necesitan que yo vaya. Entonces, así es como el Señor, como podemos conectar esto y como el Señor nos dice a través de su Escritura. ¿Cómo podemos nosotros pararnos y ver, Señor, mira, ya se necesita que yo trabaje para tu obra? Señor, tú estás solicitando que yo trabaje en esto especialmente, que yo deje esto para dedicarme a ti. Y no que hagamos como el sacerdote y el levita, como que nada pasó, como que nosotros seguimos nuestra vida normalmente. Entonces, nosotros somos verdaderos, usted mismo se puede analizar, soy un verdadero siervo y estoy haciendo caso a lo que dice el Señor. Y vamos a poner este mismo ejemplo con algo que se hable, a lo mejor en la iglesia, que se predique, una escritura que se mencione y se diga, bueno, tú tienes que consagrarte al Señor, tienes que dedicar tu vida a Él, tienes que dejar todo pecado, tienes que dejar a la mujer que no es tuya, tienes que dejar vamos a decir, no sé, tienes que dejar el amor al dinero, tienes que dejar eso que no te agrada. Y nosotros, si somos como ese sacerdote y levita que viene aquí, vamos a hacer como que nada está pasando y no estamos escuchando nada y vamos a seguir nuestra vida normal. Pero si somos como aquel buen samaritano, vamos a detenernos y decir, Señor, es ese al que tú me estás hablando, es esa persona que tú estás hablando, soy yo, Señor. Necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Entonces, esta escritura entra en diferentes partes de nuestra vida, diferentes partes de nuestro caminar en Cristo. Y nos detenemos para la obra del Señor, para ver en qué podemos actuar para el Señor, para ver qué podemos hacer para el Señor, o también si nos detenemos para ver qué estamos haciendo mal, que el Señor quiere que lo corrijamos, para ver que el Señor quiere que nos metamos en su camino. Entonces, un corazón de siervo está dispuesto a hacer lo que su Señor le diga, dispuesto a obedecer lo que su Señor le hable. Entonces, llevamos 3 puntos. El primero, esforzarnos en agradar a Dios. El segundo, dejar lo que nos estorba. Y el tercero, estar dispuestos a que lo que el Señor nos diga, hacerlo. Estar dispuestos a que en donde nosotros veamos que es necesario que sirvamos al Señor, que es necesario que la obra del Señor sea más, vamos a decir, se expanda, ahí nosotros entremos. Entonces, llevamos 3 puntos. Esforzarnos, dejar lo que nos estorba y un corazón dispuesto. Y para entrar al cuarto punto es un punto un poco diferente a los primeros, porque es reconocer cuando nos equivocamos. Un corazón de un siervo verdadero reconoce cuando se equivoca. Obviamente nos podemos llegar a equivocar en algo y refiriéndome más que nada a cometer alguna acción, no de pecado o como dice la escritura, pecar deliberadamente, no, sino una acción a lo mejor de que dijimos algo mal, que cometimos algo eh, fuera de lugar, que dijimos algo que no está bien. Entonces, una equivocación podemos tenerla, pero un siervo dice que reconoce cuando se equivoca. Un ejemplo muy grande que tenemos es, le decía al principio, vamos a volver a mencionar al siervo David, que reconoció que se había equivocado. David en esta ocasión pecó contra Dios y tomó una mujer que no era suya, mandó a Urías Eteo al frente de la batalla vamos a decir, la intención de que fuera muerto y poder tener esa mujer, vamos a decir, sin una conciencia que lo estuviera incomodando, con una conciencia tranquila, en pocas palabras.
¿Por qué? Porque pues su esposo ya no estaba, murió en la batalla, nadie se dio cuenta que fue a propósito, y él ya tiene a la mujer de su esposo. Entonces, David lo hizo con toda la ventaja y con toda la intención. David lo hizo con la intención de que él fuera quien se quedara con la mujer de Urías Eteo. Entonces, ¿qué pasa en el Salmo 51? Un versículo muy conocido porque es conocido como el capítulo, vamos a decir, del arrepentimiento de David. Entonces aquí dice, comienza diciendo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el versículo 1. Y luego en el 3 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? Reconociendo, estaba diciendo, bueno, contra ti pequé, Señor, contra ti he pecado, reconozco que me rebelé contra ti, Señor. Eso hace un siervo verdadero, reconoce cuando se equivoca. Si no sabemos reconocer cuando nos equivocamos, si no sabemos reconocer que hicimos daño a alguien, si no sabemos reconocer que estuvimos mal en algo que dijimos, en algo que hicimos, nuestro corazón no es un corazón de siervo. Si no sabemos pedir perdón, si no sabemos acercarnos a la persona que le hicimos daño y decirle, perdóname, hice esto contra ti, dije esto que a lo mejor dañó, lastimó tu corazón, no tenemos o no somos siervos verdaderos, porque es una característica de un siervo. Reconoce cuando se equivoca, reconoce cuando está equivocado, cuando hizo algo mal. Entonces, dice el siervo David, dice aquí en el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, David estaba reconociendo y estaba suplicando el perdón del Señor. Una parte importante de reconocer es saber pedir perdón. Perdóname, Señor, porque te fallé. Perdóname, Señor, porque te ofendí. Cuando hacemos algo contra una persona, a lo mejor decimos algo que se nos hizo fácil decirlo y lastimamos a alguien. Bueno, perdóname porque dije esto que no te hizo bien, porque a lo mejor esto que dije te ofendió. Y no decir, bueno, es que yo lo dije, a lo mejor tú te ofendiste, fue tu culpa. Bueno, yo dije esto y tú ya es tu culpa porque tú lo tomaste mal. No, debemos de saber pedir perdón. Perdóname porque a lo mejor algo de esto que dije fue ofensivo para ti. Lo dije y te lastimé. Entonces, hay que pedir perdón. A lo mejor hicimos algo que no estuvo bien. Hay que acercarnos con esa persona que dañamos. Hay que acercarnos con el Señor, venir a su presencia y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, perdóname, cometí este error, Señor. No lo voy a volver a hacer. Entonces, volvemos al punto, reconocer cuando se equivoca. Entonces, llevamos 4 puntos de 5. El primero, esforzarnos por agradar al Señor. El segundo, dejar lo que nos estorba por servir al Señor. El tercero, tener un corazón dispuesto para lo que el Señor nos diga, hacerlo. Para lo que el Señor necesite de nosotros, estar dispuestos a cumplirlo. Y el punto 4, si nos equivocamos, reconocer que nos equivocamos. Y el último punto que va ligado al 4, una vez que reconocimos que nos equivocamos, una vez que reconocimos que cometimos algo que no estuvo bien, que dijimos algo que no estuvo bien, que tuvimos una acción equivocada, el número 5 es reparar el daño. Un verdadero siervo cuando se equivoca, repara el daño que hizo. Repara eso que cometió, lo trata de restaurar. Porque el Señor dijo que restauráramos, que Él era un Dios que restaura. Entonces, si Dios restaura y Dios nos perdona, nosotros cómo no vamos a perdonar y también a restaurar. Entonces, dice en Lucas 19, última cita bíblica, Lucas 19. Capítulo de versículo. Vamos a leer desde el... Bueno, aquí es del 1 y luego nos vamos brincando los siguientes. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía causar la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces él quería ver como la fama del Señor se recorrió y se fue extendiendo, pues iba pasando por las ciudades y la gente, la multitud se agolpaba porque quería ver quién era el Señor, querían ver quién era el que hacía milagros, quería ver quién era el que levantaba a los paralíticos, querían conocer al que daba vista a los ciegos, al que levantaba a los muertos, querían conocerlo y la multitud era tan grande. Entonces dice que Zaqueo quería verle, pero era muy chaparrito y pues, imagínese, había mucha gente y él era chaparrito, pues no podía ver. Entonces lo que hizo fue se subió a un árbol y dice, corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Entonces, como el Señor estaba haciendo su recorrido, él se subió al árbol para estar listo y atento. Entonces dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces aquí podemos entrar en el punto 3. Vamos a conectarlo con el punto 3, que era dispuesto a servir. Entonces el Señor lo llama. El Señor llama a Zaqueo y Zaqueo estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le estaba haciendo, porque el Señor le dijo, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo abrió las puertas de su casa para recibir al Señor. Estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Imagínense que Zaqueo hubiera dicho, no, ¿y por qué? ¿Por qué no, Señor? Desde aquí te veo, o vamos a la casa de otro. No, lo que el Señor le dijo, eso hizo Zaqueo. ¿Por qué? Con el punto 3, dispuesto a servir. Estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le dijera. ¿Por qué? Dice en el 6, entonces él descendió a prisa rápidamente y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Era cierto que el Señor había entrado con un hombre pecador, porque Zaqueo era pecador. Entonces, pero los demás estaban murmurando, los que solamente estaban viendo, los que solamente estaban sin hacer nada para el Señor, pero solamente viendo. Aquí entramos en el punto 2. Los que no dejaban lo que les estorbaba por agradar al Señor, los que no le seguían, los que no querían agradarle, pero sí estaban murmurando, sí estaban diciendo y sí estaban haciendo, ay, mira aquel, mira este, mira el otro. Tristemente muchas veces caemos en eso. No nos metemos a la obra, pero sí estamos viendo, ay, ¿y por qué se hizo esto? ¿Y por qué no se hace esto? ¿Y por qué no se va a aquel lugar? Mira, allá hay tanta necesidad, ¿por qué no se lleva la palabra a aquel lugar? Ay, ¿por qué no se va a evangelizar? Ah, bueno, es que hay que meternos en la obra, porque muchas veces entramos en aquellos que solamente murmuran y critican y no nos metemos en la obra del Señor. Así estaban las personas que vieron. Zaqueo se había decidido meter a la obra del Señor, había decidido tener un corazón dispuesto y los demás que lo veían, que no querían hacer nada por el Señor, decían, mira, mira, ya entró con un hombre pecador, mira, ya va a entrar allá con aquel que hace esto y esto y esto. Entonces, así es tristemente en la actualidad. Entonces, nosotros debemos de ser de aquellos que se meten en la obra, no de aquellos que nada más están criticando y viendo, ¿y por qué no? ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? No, el Señor quiere personas que se metan y estén dispuestos a servirlo. Entonces dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. El punto 5, reparar el daño. Zaqueo sabía que él se había equivocado mucho porque era un hombre pecador, incluso los mismos de ahí se lo sabían y lo dijeron, entró con un pecador. Zaqueo era pecador y él lo sabía. Entonces dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, él sabía que había cometido fraude, él sabía que había hecho algo, cosas indebidas. Dice, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué? Porque él estaba reparando el daño de las personas que él había hecho. Él estaba reconociendo que él necesitaba reparar ese daño. Bueno, he defraudado a algunos, bueno, la mitad a los pobres y cuadruplicado a los que defraudé. Entonces, ese es un corazón de un verdadero siervo. Reconoce que se equivocó y repara, trata de reparar el daño. No como aquel que, ay, sí me equivoqué. Bueno, si me quieres perdonar, bien allá tú. Y si no, también. Eso no es un verdadero siervo es el que perdóname, mira, ¿qué tengo que hacer para alcanzar tu perdón? ¿Qué tengo que hacer? Así como con el Señor, nos acercamos y le pedimos perdón, pero no nos vamos y decimos, bueno, Señor, ya me perdonaste, ya me voy a hacerlo. No, Señor, para demostrarte y para, para que veas que de verdad estoy arrepentido, para que de verdad veas que quiero tu perdón, te voy a servir, Señor, te voy a agradar, te voy a reparar el daño que yo hice para ti.
¿Cómo? Sirviéndote, agradándote. Entonces, un verdadero siervo repara el daño que hizo, repara el daño que le hizo al Señor, porque nosotros hicimos mucho daño al Señor cuando nuestra vida era de pecador, cuando nuestra vida era de pecado, de inmundicia, hicimos mucho daño al Señor, así como Saulo. Él hacía mucho daño al Señor y él no lo sabía. Por eso el Señor se le presenta y le dice, bueno, ¿por qué me persigues? Porque le estaba haciendo mucho daño a la iglesia del Señor, le estaba haciendo mucho daño a la obra del Señor. Entonces, ¿qué hizo Saulo, que después fue Pablo? Ese daño que hizo a la iglesia, él lo estaba transformando y ahora se convirtió en un, vamos a decir, un escudo de la iglesia. ¿Por qué? Porque los cuidaba, los protegía, les daba consejos, les hablaba palabras, iba visitando a las iglesias, iba diciéndoles esto y esto, iba enseñándoles, exhortándoles. Se convirtió en un, vamos a decir, en un guía para ellos, para la iglesia, en un protector de la iglesia, en un defensor de la iglesia. Después de que los azotaba, después de que los latigueaba, después de que los encarcelaba, después de que daba la orden de que fueran muertos, después de todo eso, se convirtió en un defensor. ¿Por qué? Porque trató de reparar ese daño que hubiera hecho. Trató de reparar eso que causó tanto mal a la iglesia de Cristo. Entonces nosotros nos equivocamos mucho, ofendimos al Señor, le fallamos. Fallamos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros conocidos. ¿Y qué hemos de hacer? Restaurar, revertir eso malo que hicimos y decir, Señor, ayúdame a reparar el daño que hice. Señor, a ti te hice mal, ayúdame, quiero reparar ese daño contigo, sirviéndote y agradándote. Entonces, dimos 5 puntos en este día. Como le comentaba al inicio, hay muchos puntos para saber si un corazón es verdadero de un siervo verdadero. Hay muchos puntos como los frutos, como el amor, pero en estos principales nos enfocamos en este día. En el uno que fue agradar a Dios, esforzarnos por agradar a Dios, dejar lo que nos estorba, un corazón dispuesto, reconocer si nos equivocamos y reparar el daño. Hay muchos puntos, pero esto nos enfocamos el día de hoy. Entonces, de esa manera usted se puede dar cuenta que en alguna de las cosas que se habló en este día, usted está agradando al Señor. Si usted está cumpliendo con cada uno de los puntos, dice, bueno, pues eso sí lo cumplo. Entonces, ¿qué sigue? Señor, revélame en tu escritura qué es lo que quieres de mí, qué es lo que buscas que yo haga para ti. Un corazón dispuesto. Punto número 3. Estar dispuestos a lo que el Señor nos pida, hacerlo. Entonces, la palabra del Señor ha sido expuesta. Lo único que se habló fue palabra de Dios, no pensamiento humano. Si usted está fallando en alguno de los puntos, si usted no se ha esforzado por agradar al Señor, si usted está cómodo en una banca sin entregarle un servicio al Señor, si usted se ha equivocado y no reconoce que se equivocó, si usted no ha hecho lo suficiente para reparar un daño que hizo, si usted no ha dejado lo que le estorba para agradar al Señor, es tiempo de que recapacite. Dígale, Señor, quiero agradarte a ti. Quiero esforzarme para ti. Quiero dar lo mejor de mí para tu servicio. Entonces, en esta tarde espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Recuerde, únase en estas transmisiones, únase en esta comunidad, comparta los videos, comparta las transmisiones, sea parte de esta comunidad, vamos a decir, esta comunidad evangélica de evangelismo digital, vamos a decirle así, en donde se expone la palabra por medio de esta plataforma. Entonces, comparta la transmisión, envíesela a algún familiar, envíesela a algún conocido, tal vez algún conocido que era cristiano y se descarrió. Compártale esta transmisión. El Señor habla a las vidas y el Señor es el que hace el cambio. Y no olvide, nos vemos todos los sábados en punto de las 7 de la tarde, en donde solamente hablamos la palabra del Señor. Nos vemos el siguiente sábado y le enviamos saludos de parte de la Iglesia Jesucristo. Dios les bendiga.